Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a quienes están en sintonía de Radio María, y es que desde Radio María Perú les damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Como cada semana nos encontramos para compartir las informaciones más relevantes de la vida de la Iglesia y del quehacer de Radio María en nuestros países de habla hispana. En esta edición recibiremos novedades desde Bolivia, Brasil, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Con espíritu de comunión y fe, iniciamos nuestro informativo. Iniciamos nuestro despacho y esta vez para conocer las noticias eclesiales en Radio María Bolivia. Un saludo cordial reciban todos los radioyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la gran familia mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Sacerdotes de Santa Cruz inician su retiro anual 2026, Fidelidad Sacerdotal, para renovar su vocación y misión. Con el objetivo de ofrecer a los sacerdotes un tiempo de retiro y encuentro con Dios, la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra inició el pasado lunes el Retiro Anual Sacerdotal 2026 en las instalaciones del Seminario Mayor San Lorenzo. La jornada reúne a los miembros del clero diocesano en un espacio de oración, meditación y fraternidad, siguiendo el ejemplo de Jesús que se retiraba con sus apóstoles para reflexionar sobre su misión. Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo emérito de la Arquidiócesis y encargado del retiro, destacó la importancia de ese espacio, que lo calificó de fundamental en la vida de un sacerdote para tener estos días del año, reencontrarse y seguir con el Señor. Durante el mismo, los sacerdotes profundizaron en los temas inspirados en la Carta Apostólica del Papa León XIV, una fidelidad que genera futuro, enfocándose en la identidad y visión del sacerdote. El sacerdote como hombre de oración y de palabra, el ejercicio de la misericordia en el sacramento de la penitencia y la fidelidad al ministerio al servicio de la comunidad. La Arquidiócesis de Santa Cruz así invitó a todos los fieles a que acompañaran en oración y con celebraciones de la palabra este tiempo de renovación espiritual, reafirmando la importancia del ministerio sacerdotal en la vida de la Iglesia y en la construcción de comunidades más sólidas y esperanzadas. En otra información, Arquidiócesis de Cochabamba realiza envío misionero a sus agentes de pastoral. La Arquidiócesis de Cochabamba se prepara para vivir una de sus celebraciones pastorales más significativas al inicio del año, el envío de agentes de pastoral que se realizará el próximo domingo 8 de febrero con la participación de fieles de todas las parroquias, movimientos y servicios eclesiales. En una entrevista, Padre Juan Carlos Molina, vicario pastoral de la Arquidiócesis, explicó que esta celebración se realiza cada año, a principios de año, normalmente entre fines de enero y principios de febrero, y tiene como finalidad renovar el compromiso evangelizador de la Iglesia local, dijo el sacerdote. ¿Quiénes son agentes de pastoral? Pues todos aquellos miembros de la Iglesia que trabajan activamente en la propagación del Evangelio en distintos servicios. Así lo señaló el vicario pastoral, mencionando entre ellos a catequistas, monaguillos, ministros de la palabra, ministros extraordinarios de la comunión, jóvenes, grupos apostólicos y movimientos eclesiales. El padre Molina destacó que el envío no está reservado únicamente a los agentes de pastoral, formalmente constituidos, sino que es una celebración abierta a toda la feligresía, subrayando que están invitados también sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles en general. Durante esta celebración, el arzobispo de Cochabamba, Monseñor Óscar Aparicio, realizará una oración especial por los agentes de pastoral y recibirá su compromiso para el trabajo evangelizador del año.
La Arquidiócesis de Cochabamba invita a todos los agentes de pastoral y fieles a participar de este encuentro de fe, comunión y misión que marca el inicio del caminar pastoral de este año. En el acontecer de nuestra emisora, desde Bolivia, Radio María reafirma su compromiso de dar continuidad al trabajo evangelizador que viene desarrollando a lo largo de los años, anunciando el Evangelio y acompañando espiritualmente a miles de familias en todo el país. Con la gracia de Dios y el apoyo de voluntarios, bienhechores y oyentes, la emisora seguirá fortaleciendo su misión a través de la oración, la formación y la promoción de los valores cristianos, respondiendo a los desafíos actuales con esperanza y fidelidad al carisma de Radio María. Así Bolivia continúa unida a la gran familia de Radio María Hispanoamérica, caminando juntos al servicio de la evangelización. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Perú. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Bolivia por esta información y de inmediato vamos hasta Brasil. Nuestros hermanos también nos traen noticias y son las siguientes. Maria a todos do Panorama Hispano-Americano. Eu sou Karina Santos. Confira agora o destaque da Rádio Maria Brasil. Então que, entre os dias 20 e 29 de janeiro, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza uma série de visitas institucionais aos dicastérios da Cúria Romana no Vaticano. A agenda faz parte do encontro anual da presidência da CNBB com o Papa e os organismos da Santa Sé e ganha destaque por ser o primeiro encontro da atual presidência com o Papa Leão, marcado para o dia 26 de janeiro. A programação teve início no dia 20 de janeiro com a participação da CNBB no seminário sobre as relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, realizado na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ao longo da semana, estão previstos encontros com diversos dicastérios, entre eles os da doutrina da fé, clero, causas dos santos, bispos, cultura e educação, além da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores. Um dos momentos centrais da agenda acontece no dia 23 de janeiro, com a missa solene da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, com a celebração do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé. A celebração, transmitida pelas redes sociais da CNBB, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, pelo YouTube da conferência. Após o fim da semana, a programação segue com audiência com o Papa no dia 26 e outros encontros com os dicastérios da evangelização, culto divino, Secretaria de Estado, leigos, família e vida, Comissão para a América Latina e vida consagrada, encerrando a visita no dia 29 de janeiro. O bicentenário das relações entre o Brasil e a Santa Sé, celebrado em 2026, integra o calendário oficial do Vaticano e será marcado ao longo do ano por diversas atividades no Brasil e em Roma, reforçando os laços históricos e o compromisso comum pela construção de uma sociedade mais fraterna, justa e solidária. E com esta notícia, encerramos a nossa participação no Panorama Hispano-Americano. Saudações do Brasil. Até breve. Agradecidos por la información de nuestros hermanos de Radio María Brasil y a esta hora vamos a conocer el acontecer de nuestra iglesia, esta vez desde Radio María El Salvador. Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir, San Óscar Romero, Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftali Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización. Radio María El Salvador recibió la visita del excelentísimo nuncio apostólico en El Salvador. Radio María El Salvador se complació con la visita del excelentísimo señor nuncio apostólico en El Salvador,
Monseñor Luigi Roberto Cona, la tarde del pasado miércoles 14 de enero en la sede ubicada en San Salvador. Monseñor Luigi Roberto Cona contactó a Radio María El Salvador para realizar una visita, conocer las instalaciones y efectuar un programa especial para hablar sobre el proyecto Agua Segura. Este proyecto permitirá a futuro llevar agua potable a los sectores más vulnerables del país. El personal de Radio María El Salvador se preparó de la mejor manera para recibir la visita de Su Excelencia con un pasillo de honor. Y luego Monseñor Roberto Cona procedió a saludar uno por uno a todos los miembros de Radio María, antes de ingresar a la capilla y conocer las cabinas. Posteriormente, el director editorial de Radio María El Salvador, Padre Neftali Rogel, se llenó de mucha alegría al participar en un programa en vivo con Monseñor Luigi Roberto Cona, que fue transmitido por la frecuencia del 107.3 FM en El Salvador y vía YouTube a través del canal de Radio María El Salvador. En ese programa especial, Su Excelencia aprovechó para explicar el proyecto Agua Segura a toda la audiencia. Comenzó hace 2 años, cuando al comienzo de la lluvia torrencial, si se acuerdan, mucha gente, en particular gente que trabajaba en el campo, se quedó sin milpa porque las lluvias habían llevado todo lo que los agricultores habían sembrado en sus campos. Gracias a una pequeña ayuda que recibí del Vaticano, pudimos dispensar comida y semillas también a la gente que se había quedado sin nada. Entonces, junto con mis colaboradores, íbamos dando la vuelta por El Salvador, ayudando a estas comunidades. Y mientras estábamos entregando esas canastas en Metalillo, por primera vez desde cuando yo llegué a este país, me encontré con gente que padecía de insuficiencia renal. Y eso por mí fue muy doloroso, porque veía que a padecer no eran solamente adultos, hasta niños de pocos meses de vida. Y me quedé muy impactado cuando se acercó un hombre, un agricultor que aparentemente era alto, robusto, pero en verdad que no tenía ni aliento para hablar. Y el padre que me acompañaba me decía que varias veces, inclusive en la misa, había unos cantores o gente que tocaba la guitarra que improvisamente se desmayaba a causa de esa enfermedad. Y me dolió mucho cuando supe que la expectativa de vida de un hombre que padece de esa enfermedad es de 48 años. Asimismo, Monseñor Luigi Roberto Cona mencionó el fin del proyecto Agua Segura. Quiero citar también la última exhortación apostólica, que fue la última de Papa Francisco, la primera de Papa León, Dilexi Te, que dice que tenemos que tener en el corazón los pobres. Entonces yo pienso, ¿cuál pobres? Más pobres entre los que, por ejemplo, no tienen acceso al agua. En verdad, es sin duda la gente que padece de insuficiencia renal, si bebe agua potable no resuelve el problema porque ya tiene esa enfermedad adentro de su cuerpo. Pero si uno dispensa agua potable a las comunidades, a los caseríos que no la tienen, sin duda uno hace una gran obra de prevención, porque esa gente, claro, si uno sufre por herencia genética es otra cuenta, pero si es una persona que bebe agua potable, sin duda no llega a ese riesgo de enfermarse con no solamente la insuficiencia renal, también según el tipo de inquinamiento de agua, puede llevar a otro tipo de problema al corazón, a otros órganos. Entonces, por eso queremos, en ese sentido, hacer una obra de prevención. Al concluir la jornada, el presidente de Radio María El Salvador, Dr. José Mauricio Velado, y el padre Neftali Rogel tuvieron el honor de reunirse con el señor nuncio y conversar con él. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Karen Juárez.
Bendiciones a todos. Gracias a nuestros hermanos de Radio María El Salvador por esta información y ahora vamos a escuchar las noticias desde Radio María Guinea Ecuatorial. Un saludo cordial a todos los oyentes del Panorama Hispanoamericano. A continuación les compartimos el reporte informativo de Radio María Guinea Ecuatorial, en lo que les deseamos, en la voz de Domingo Besómico y todo el equipo que compone Radio María, un feliz año nuevo. Avanzan los preparativos para la construcción de la nueva sede de Radio María Guinea Ecuatorial. Importantes reuniones institucionales y llamado a la colaboración ciudadana. En el marco de los preparativos para el inicio de la construcción de la nueva sede, Leonardo, técnico de la familia mundial de Radio María, José Manuel Díez Quintanilla, presidente de Radio María España y enviado especial de la Our Family, y Jean-Paul Cayura, representante de Radio María en África, han realizado una visita clave para abordar los últimos detalles del proyecto. Durante su estancia, los tres representantes mantuvieron diversas reuniones con empresas constructoras, con el objetivo de evaluar propuestas técnicas, definir aspectos logísticos y avanzar en los acuerdos necesarios que permitirán iniciar las obras en el menor plazo posible. Estos encuentros han sido fundamentales para sentar las bases de una construcción sólida y acordes a las necesidades de la futura sede. Asimismo, la delegación fue recibida por el arzobispo, con quien dialogaron sobre la importancia pastoral y social del proyecto, así como el impacto positivo que tendrá en la comunidad. El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía y apoyo institucional. Como parte de la agenda, los visitantes participaron en una entrevista radiofónica en la que animaron a los oyentes a colaborar activamente en la financiación del proyecto, subrayando que la participación de la comunidad es esencial para hacer realidad esta iniciativa. La visita de Leonardo, José Manuel Díez Quintanilla y Jean-Paul Cayura marca un paso decisivo hacia el inicio de la construcción de la nueva sede de Radio María Guinea Ecuatorial. Las reuniones, el respaldo institucional y el llamado a la colaboración ciudadana reflejan un proyecto que avanza con firmeza, unidad y visión de futuro, confiando en el apoyo de todos para convertir este sueño en una realidad al servicio de la comunidad. Por otra parte, se confirma la visita del Papa a la República de Guinea Ecuatorial antes que finalice el año 2026. La Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Juan Domingo Becá, confirmó el pasado viernes en la Catedral Metropolitana de Malabo la visita del Santo Padre a Guinea Ecuatorial antes de finalizar el presente año 2026. La Conferencia Episcopal de la República de Guinea Ecuatorial, en su representación el presidente Juan Domingo Becá, tras su encuentro de coordinación con el jefe de Estado el pasado viernes 23 de enero de 2026, mantuvo una rueda de prensa donde confirmó la visita del Santo Padre a Guinea Ecuatorial antes de finalizar el año 2026. La Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, como lo han subrayado, ha sido recibido esta mañana por el presidente de la República de Guinea Ecuatorial y el tema central que hemos conversado ha sido sobre la próxima visita que el Papa León XIV realizará a nuestro país, Guinea Ecuatorial. Este es el anuncio que nosotros queremos hacer de manera oficial, nacional, al pueblo de Dios en Guinea Ecuatorial, a todos los hijos e hijas de Guinea, estén donde estén, que acojan este anuncio como un mensaje de alegría y de gozo. La primera vez y hasta ahora la única que Guinea Ecuatorial ha celebrado con gozo la llegada del Sumo Pontífice fue el 18 de febrero de 1982. Por eso aprovechamos, la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial aprovecha este momento para hacer este anuncio nacional. Este año es un año de gracia, de esperanza. Nos va a visitar el Papa León XIV.
El presidente de la conferencia episcopal estuvo acompañado de otros obispos, entre ellos el arzobispo metropolitano de Malabo, Juan Zhejiang Maye, Monseñor Calixto Paulino, obispo de Vinayon, y Monseñor Miguel Ángel Nguemabe, obispo de Vivellín y administrador apostólico de la diócesis de Bata. También estuvo presente el ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura, Jerónimo Sosecoro, quien ha expresado sus palabras de agradecimiento a los obispos y al presidente de la nación por el trabajo realizado y ha hecho un llamamiento al pueblo de Dios a someterse en oración. Es todo cuanto hemos podido compartir con todos ustedes, oyentes del Panorama Hispanoamericano. Radio María Guinea Ecuatorial, bajo la dirección del Reverendo Padre Andrés Esteban Benda, les saluda en la voz de Domingo Besómico. Gracias y buena sintonía. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Guinea Ecuatorial por darnos esta información y de inmediato vamos a conocer el acontecer desde Radio María Guatemala. Desde el país de la eterna primavera, Guatemala. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro director de programación, Padre Manuel Armando Abad Morales. En el detalle informativo la acompaña Leslie Velázquez. Damos inicio con nuestro reporte para Panorama Hispanoamericano. La Feligresía Católica de Guatemala recibió con sorpresa y alegría la noticia del reconocimiento por parte del Dicasterio para la Causa de los Santos del martirio de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores, asesinado en el conflicto armado interno. Según informó el portal Vatican News, el 22 de enero, durante la audiencia, el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de dicho dicasterio, Papa León XIV, autorizó la promulgación de los decretos relativos al martirio del fraile franciscano, así como el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión de Ángela Catalina Isachi, fundadora de la Congregación de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús. Esto dio puerta libre para la beatificación de ambos religiosos. Augusto Ramírez Monasterio nació en la ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937 en el seno de una familia numerosa y fervientemente católica. Estudió en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Diriamba, Nicaragua. Hizo su noviciado franciscano en Jumilla, España, tras completar sus estudios de filosofía y teología. Recibió la ordenación sacerdotal el 18 de junio de 1967. Fue formador en el colegio donde había estudiado y luego regresó a España a completar sus estudios universitarios en Salamanca. En 1978, fue nombrado guardián y párroco de San Francisco el Grande, Antigua Guatemala, desde donde llevó a cabo una intensa actividad pastoral dedicado a los pobres e indefensos. Tras ayudar a un campesino que quería acogerse a la amnistía decretada por el gobierno para integrantes de la guerrilla, Fray Augusto fue capturado, torturado y puesto en libertad. Luego fue vigilado constantemente y amenazado de muerte hasta que finalmente fue nuevamente capturado por militares. Sometido a torturas y asesinado el 7 de noviembre de 1983, mientras intentaba huir al ser trasladado en un vehículo en la periferia de la ciudad de Guatemala. Fray Augusto se unirá a otros mártires del conflicto armado interno que ya fueron beatificados. Stanley Rotter, sacerdote norteamericano, asesinado en Santiago Atitlán. Santiago Miller, hermano de las Sayas, asesinado en Huehuetenango. Tulio Maruso, fraile franciscano, asesinado junto al laico Luis Obdulio Arroyo, en Quiriguá y Zabal. Y los mártires del Quiché, los sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón, José María Gran, Juan Alonso Fernández y Faustino Villanueva, y los laicos Rosalío Benito, Reyes Uz,
Domingo del Barrio, Bats, Nicolás Castro, Tomás Ramírez, Mituel Tiu y el niño Juanito Barrera, quien tenía 12 años, cuando fue martirizado. Todos ellos son signo de entrega de la propia vida por amor a los hermanos, como enseñó el Señor Jesús en el Evangelio. Hasta aquí nuestro reporte para Panorama Hispanoamericano. Reciban un cordial saludo de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En redacción, Luis Fernando Gil Solares. En el detalle informativo le acompañó Leslie Velázquez. Hasta una próxima oportunidad. Gran servicio de nuestros hermanos de Radio María Guatemala, que en el informativo nos traen sus aconteceres, y de inmediato vamos a conocer las noticias desde Radio María México. Amigos de Panorama Hispanoamericano, saludos desde México, tierra de Santa María de Guadalupe. A nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en la República Mexicana. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha dado a conocer 2 comunicados. El primero de ellos es que Su Santidad el Papa León XIV ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia a Monseñor Carlos Garfia Merlos. Al mismo tiempo le sucede a Monseñor José Armando Álvarez Cano, hasta ahora arzobispo coadjunto de la Arquidiócesis de Morelia. El segundo comunicado es sobre el nuevo administrador apostólico de la sede vacante de la Diócesis de Cancún-Chetumal, luego del reciente fallecimiento de Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien fuera obispo emérito de Cancún-Chetumal, donde expresan que como iglesia pedimos a todos los fieles que eleven sus oraciones por su eterno descanso y manifestar las condolencias a familiares, amigos y fieles de la diócesis y a la familia de Legionarios de Cristo. Ahora quien se encargará de la sede es Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien es actual arzobispo de la Arquidiócesis de Yucatán. Y en otras noticias de Radio María México, el pasado martes 20 de enero, el equipo encargado de las coberturas especiales de Radio María estuvo presente en Zamora, Michoacán, llevando la cobertura especial de la toma de posesión canónica de la diócesis a Monseñor Joel Ocampo Gorostieta como el 11º obispo. La celebración se llevó a cabo en el Santuario de Guadalupe de la ciudad y ya en palabras siendo obispo expresó cómo le dieron a conocer la noticia. Escuchemos. Cuando Monseñor Joseph Spiteri en la pasada asamblea plenaria de la CEN me preguntó si estaba preparado para una sorpresa, le dije sin pensarlo, no, como buen diplomático también. Me dijo, el Papa León lo ha nombrado obispo de Zamora. Guardé silencio, respiré profundo. ¿Cómo me vería el nuncio que me dijo, no se preocupe, tome su tiempo? ¿Cuántos meses? Le dije. De aquí al jueves, me respondió. Les confieso que ha sido la asamblea más difícil que he vivido. Agradezco a Monseñor Spiteri que me permitió hacer unas consultas y gracias a la respuesta de 2 obispos sabios y prudentes, pude decir sí. Si el Papa se lo pide Dios. Y da un mensaje a la feligresía. Escuchemos. Hoy quiero decirles con todo el corazón que he aceptado venir como obispo a esta diócesis, confiando solamente en la gracia de Dios y en la riqueza de sus sacerdotes, de sus consagradas y consagrados, y de ustedes fieles laicos, que son la fuerza viva y dinámica de la Iglesia. Vengo sin prejuicios y con un corazón abierto, solamente con el deseo de servirlos, buscando solamente la gloria de Dios y el bien de mis hermanos, buscando solamente la gloria de Dios y la salvación de todos, como rezaba mi lema episcopal en Ciudad Altamirano. Permítanme conocerlos personalmente y dense la oportunidad de conocerme. Vamos a dialogar, a discernir, a decidir y a caminar juntos. Los invito a cerrar filas todos y a vivir en serio la comunión para lograr ser esa iglesia sinodal por la cual trabajó tanto el Papa Francisco. La diócesis es muy grande, pero poco a poco iré conociendo cada una de sus zonas. La ciénega de la laguna de Chapala,
la meseta purépecha y los valles del centro. La situación que vivimos en nuestro país y de manera especial en nuestro estado de Michoacán nos exige un mayor testimonio y compromiso cristiano. Y así concluimos las noticias desde nuestro territorio mexicano. Nos despedimos. Estuvo con ustedes Diana Casillas y David Pérez Ramos. Regresamos los micrófonos a cabina. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María México por esta información importante para nuestro informativo, y de inmediato vamos a conocer las noticias desde Radio María Panamá. Gracias, compañeros y colegas de Radio María. Hoy les acompaña su servidor, Alex Domínguez, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. Con espíritu de servicio y anuncio del Evangelio, 21 seminaristas del Seminario Mayor San José de Panamá participaron en la misión de verano 2026. Una experiencia clave dentro de su formación sacerdotal. Los jóvenes visitaron comunidades del archipiélago de las Perlas, Chimán y Chepo, donde compartieron la palabra de Dios. Realizaron catequesis, celebraciones de la palabra y acompañamiento espiritual, llevando la presencia de la iglesia a zonas de difícil acceso. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, resaltó que esta vivencia permite a los seminaristas poner en práctica su formación y profundizar en su vocación, mientras que el rector del seminario, Padre Luis Núñez, subrayó que muchas de estas poblaciones viven una profunda sed de Dios por la falta de presencia permanente de agentes pastorales. Para los seminaristas, la misión representó un espacio de crecimiento humano y espiritual marcado por el encuentro cercano con las comunidades. Con música, cantos y expresiones de alegría, el gimnasio del Colegio José Daniel Crespo en Chitré se convirtió en el punto de encuentro de más de 5.000 jóvenes que participaron en el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil, ENRJ por sus siglas, una de las actividades más importantes de la juventud católica en Panamá. Durante 4 días, del 22 al 25 de enero, jóvenes entre 13 y 30 años, provenientes de todo el país y del extranjero, viven jornadas de oración, formación y celebración eucarística, fortaleciendo su fe y su compromiso cristiano. Este año, el lema fue «Abran su corazón delante de Él», inspirado en el Salmo 62. El sacerdote Raúl de León, asesor del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil, animó a los jóvenes a cultivar amistades según el corazón de Dios y a vivir su fe con alegría, mientras que catequistas y predicadores resaltaron valores como la misericordia, la reconciliación familiar y la cercanía con Dios. En este importante evento, Radio María se hizo presente contando con la participación del voluntariado joven que animó cada una de las transmisiones y actividades preparadas para compartir con los jóvenes participantes del encuentro. Una amplia cobertura desde el sitio, brindando espacios para que la juventud católica sea escuchada. Radio María se sumó a la tarea de acompañamiento y difusión de la jornada a todo el país y el mundo. De esta manera, concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy, comunicando su servidor, Alex Domínguez. Adelante, compañeros de Radio María, con más informaciones. Agradecidos con nuestros hermanos de Radio María Panamá por esta información. Ahora vamos hasta Paraguay. Nuestros hermanos de Radio María nos traen información a esta hora. Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo con la bendición de nuestro director, el Padre Vicente Segovia. A continuación, nuestras novedades. La diócesis de Caazapá celebra su primera fiesta diocesana. El pasado domingo 25 de enero,
la diócesis de Caazapá celebró por primera vez la fiesta patronal diocesana desde su creación. Las celebraciones de la novena fueron presididas por obispos del Paraguay y sacerdotes de la misma jurisdicción eclesiástica. La Santa Misa Central fue presidida por Monseñor Marcelo Benítez Martínez, obispo de la diócesis, quien en su homilía destacó la historia de vida de San Pablo Apóstol. Exhortó a los fieles a una vida solidaria. Radio María transmitió las celebraciones de la novena y el día de la fiesta patronal en la ciudad donde funciona una de nuestras repetidoras. Además, la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Belén, Concepción, donde funciona otra de nuestras repetidoras, también celebró su fiesta patronal con la Santa Misa y la procesión. Radio María acompañó con la transmisión de la misma. Misión Nacional Juvenil. Más de 300 jóvenes de distintos puntos del país participan de la 9ª edición de la Misión Nacional de Jóvenes del Paraguay, desde el 29 de enero al 1 de febrero, en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Para ampliar esta información, conversó con Radio María Ángel Báez, encargado de la misión, quien brindó detalles sobre la organización y el espíritu que anima a esta nueva edición de la peregrinación. De la PJ Nacional, que viene destinada realmente al encuentro de los jóvenes con la iglesia de todas las diócesis. Esta es su 9ª edición, ya en este caso por primera vez dentro de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y realmente es una misión la cual nos invita a llegar a las casas, a hacer esa iglesia en salida desde la pastoral juvenil, ¿verdad? Una actividad que mueve muchísimas diócesis, más de 14 diócesis actualmente están inscritas a la misión, y ya es una tradición, por llamarle de alguna forma, que acompaña también a la cruz peregrina que actualmente se encuentra también dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis, y ya se viene haciendo hace 9 años. Por otro lado, Fabián Arzamendia compartió cómo los misioneros se prepararon espiritualmente a través de distintas formaciones, orientadas a fortalecer la fe, la oración y el compromiso misionero antes de salir al encuentro con las comunidades. Hicimos formaciones para las familias que van a recibir, tuvimos después formaciones virtuales con los misioneros, 3 formaciones virtuales hicimos, donde le explicamos todo lo que tienen que hacer, y donde presentamos un material que ellos van a estar teniendo, que es un guía del misionero, donde pueden encontrar todas las oraciones, para rezar el rosario, para hacer adoración, lo que tienen que decir en las casas. Y también en estas formaciones se les contó la realidad de cada ciudad, de cada barrio que van a estar recorriendo, para que ellos sepan un poquito ya el contexto donde van a estar misionando. La misión culminará el domingo 1 de febrero con la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Asunción, presidida por el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de la Santísima Asunción, junto a otros obispos del Paraguay. Posteriormente, los jóvenes participarán de un concierto de cierre en el predio de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. A nivel de Radio María, estrenamos nuevos programas de acompañamiento espiritual y de servidores. Uno de ellos es Lanzando Redes, que va los jueves a las 21:30 horas. Con un estilo juvenil, pretende acompañar y formar a los fieles y servidores en general para dejarse amar por Dios y fortalecerse en la misión. Por otro lado, el Taller de Jesús va los sábados a las 14 horas para acompañar a los oyentes con catequesis, formación y la reflexión, especialmente en atención a aquellos que necesitan ese acompañamiento espiritual. De esta manera, compartimos las informaciones para el panorama hispanoamericano. Se despide Cristóbal Cardoso. Hasta la próxima. Ñandeyara Tapendero Basá. Que Dios les bendiga. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Paraguay por estos aconteceres compartidos en el panorama hispanoamericano, y a esta hora vamos a escuchar las noticias desde Radio María Uruguay. Queridos amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban un cordial saludo desde Uruguay.
Quien les habla, Matías Vargas, trayendo las noticias de nuestra iglesia. El pasado 24 de enero se vivió una nueva edición del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Se llevó a cabo este fin de semana en Montevideo, convocando como cada año a una multitud de fieles católicos en la aduana de Oribe frente al puertito del buceo. El evento, que ya es una tradición en la agenda religiosa del país, reúne anualmente a más de 15.000 personas entre familias, jóvenes y peregrinos que llegan de distintos puntos del Uruguay y del exterior. Desde el escenario, ubicado a espaldas del Río de la Plata, sobre la Rambla de Montevideo, el sacerdote Gonzalo Esteves gratificó la participación. Ustedes tienen una hermosa vista al Río de la Plata, pero yo tengo una vista aún más linda de la de un río de fieles. Organizado por un grupo de laicos, llamados por el amor a la Virgen María, el encuentro tuvo lugar a partir de las 19 horas y volvió a destacarse por su fuerte impronta comunitaria y familiar. Se hicieron presentes familias, entre provenientes de todos los departamentos del país, muchas de ellas trasladadas en ómnibus, contratados especialmente para la jornada. También varias congregaciones religiosas, sacerdotes y obispos de diferentes diócesis, así como el arzobispo de Montevideo, Monseñor Daniel Sturla. La suelta del rosario gigante realizado con un globo fue uno de los momentos más emblemáticos del encuentro y se repite en cada año. Durante este instante, el sacerdote Marcelo Marciano expresó: ahí van todas nuestras oraciones, Madre, las que hay en lo más profundo de nuestro corazón, elevándose hacia el cielo para llevarlas al corazón de tu Hijo Jesús. Mientras el rosario se elevaba y sonaba la canción dedicada a la Virgen María, Madre, generando un clima de profunda emoción entre los fieles. También, otro de los momentos más significativos de esta edición fue la participación de los jóvenes de la Iglesia Católica, un sector que, según los organizadores, crece año a año. La jornada culminó con cantos y expresiones musicales a cargo de los jóvenes, quienes transmitieron a través de la música la alegría de vivir la fe en un clima de celebración y esperanza. La actividad contó con una amplia convocatoria impulsada también por una fuerte presencia en redes sociales, bajo consignas como la familia que reza unida, permanece unida. El Gran Rosario de Bendiciones para la Familia continúa consolidándose como un espacio de oración colectiva, un espacio que lleva 15 ediciones y es testimonio público de fe, reafirmando su lugar como uno de los eventos religiosos más convocantes del país. En otras noticias, una carta abierta del Movimiento Provida. En los últimos días, autoridades del Ministerio de Salud Pública volvieron a plantear públicamente la intención de actualizar la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la Ley del Aborto aprobada en 2012. Desde el Ministerio de Salud Pública se defiende esta normativa, argumentando que habría generado felicidad pública y se propone, entre otros cambios, ampliar el plazo en que se permite el aborto. Actualmente, la ley despenaliza el aborto voluntario hasta 12 semanas de gestación, bajo determinadas condiciones. Y además, en casos excepcionales, como violación, riesgo grave para la vida o salud de la madre, malformaciones severas del feto, ese plazo puede extenderse. Uno de los puntos centrales de la propuesta es llevar el límite de 12 a 20 semanas de gestación o más, sin que aún se haya precisado hasta dónde. A las 20 semanas, el niño en gestación ya se mueve, se encuentra en la mitad del embarazo y está a pocas semanas de alcanzar la viabilidad fuera del útero. Legalizar el aborto en esta etapa implica necesariamente provocar la muerte del feto, una realidad que no puede ser disimulada. El argumento principal para esta ampliación es habilitar el aborto por anomalías fetales, muchas de las cuales no se diagnostican con certeza antes de las 12 semanas. Un ejemplo es la trisomía 21 o síndrome de Down, cuyos diagnósticos confirmatorios suelen realizarse más adelante. Esto plantea una grave cuestión ética. No se aborta por rechazar el embarazo, sino por rechazar al niño por su condición. Abortar por discapacidad tiene un nombre, y es la eugenesia. No puede presentarse como un acto de compasión ni esconderse detrás de la supuesta autonomía de la mujer. Facilitar el aborto por anomalías fetales es una forma de discriminación que contradice el discurso de inclusión y respeto por la diversidad. Frente a esto, se denuncia que se brinda información sesgada a los padres, promoviendo una visión donde la discapacidad es vista como una carga. Sin embargo, en Uruguay existen alternativas reales al aborto. Organizaciones como el Centro de Ayuda a la Mujer,
CEPRODI o Madrinas por la Vida, que acompañan integralmente a mujeres con embarazos vulnerables. Más del 80% de las mujeres asistidas afirman que continuar su embarazo fue la decisión que hoy les hace ser más felices, desmintiendo que el aborto sea la única salida. Por ello, se sostiene que los recursos del Estado deben destinarse a acompañar y proteger a la mujer y a su hijo, y no a financiar prácticas que eliminen vidas humanas. Ampliar plazos y causales no resuelve los problemas de fondo y podría incluso fomentar el llamado turismo del aborto. Finalmente, se invita a las organizaciones vinculadas a la discapacidad y a los colectivos médicos a pronunciarse, recordando que el silencio también comunica. La pregunta de fondo permanece abierta. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir y qué valor real le damos a la vida humana? Recemos entonces para que este proyecto de ley no pueda progresar ni avanzar. Y en nuestra última noticia del día de hoy, la compasión del samaritano. Amar soportando el dolor del otro. Este es el tema elegido por el Santo Padre para la próxima Jornada Mundial del Enfermo. El tema, centrado en la figura evangélica del samaritano que manifiesta su amor ciudadano al hombre sufriendo, caído en manos de ladrones, quiere subrayar este aspecto de amor al prójimo. El amor que requiere gestos concretos de cercanía a través de los cuales hacerse cargo del sufrimiento de los demás, especialmente a aquellos que viven una enfermedad, a menudo un contexto de fragilidad por la pobreza, el aislamiento y la soledad. Esta reflexión adquiere hoy especial relevancia en nuestro país, tras la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay. En este contexto, la Iglesia vuelve a proponer el ejemplo del buen samaritano como un camino alternativo. No eliminar al que sufre, sino acompañarlo, no acortar la vida, sino aliviar el dolor con presencia, cuidado y amor, reafirmando la dignidad inviolable de toda persona humana, incluso y especialmente en la enfermedad y en la debilidad. También hoy Jesucristo, el buen samaritano, se acerca a la humanidad herida para derramar a través de los sacramentos de la Iglesia el aceite de consuelo y el vino de esperanza, suscitando así acciones y gestos de ayuda y cercanía hacia cuantos viven en condiciones de fragilidad a causa de la enfermedad. Y hasta aquí las noticias de nuestra Iglesia. Será hasta un próximo encuentro de Panorama Hispanoamericano. Bendiciones. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Uruguay por esta información y ahora vamos hasta Venezuela. Nuestros hermanos de Radio María en este país nos traen la siguiente información. Desde Venezuela, tierra de los santos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, enviamos un fraterno saludo a nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. Centro de Cultura, Educación y Comunicación del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano promueve cursos sobre evangelización digital e inteligencia artificial, una propuesta formativa diseñada e impulsada por la Red Pastoral Juvenil, un espacio pensado para el servicio pastoral juvenil que ofrecerá a través de itinerario formativo las herramientas necesarias para misionar en el continente digital con creatividad, propósito y haciendo uso efectivo y positivo de la inteligencia artificial como recurso. Continuando nuestra entrega, Arquidiócesis de Mérida declaró la paradura del Niño Jesús como patrimonio religioso y cultural. Celebró el viernes 23 de enero, con fe y devoción, la paradura del Niño Jesús, una de las tradiciones religiosas más arraigadas en el pueblo merideño. Esta tradicional actividad reunió a representantes universitarios, religiosos, sacerdotes, invitados especiales y numerosos fieles. La actividad dio inicio con la lectura del decreto arzobispal a cargo del presbítero Luis Alejandro Salazar, canciller, mediante el cual Monseñor Lisandro Terán, arzobispo metropolitano de Mérida, declaró oficialmente la paradura del Niño Jesús como patrimonio religioso y cultural de la arquidiócesis. Dicho nombramiento se llevó a cabo luego del estudio realizado por los profesores Nora Pereira, José Luis Chacón, Alberto Pérez y Marixa Rangel Mora, acompañados también por el profesor Víctor Albornoz, director de Cultura de la Universidad de los Andes. Seguidamente participaron en el rezo del Santo Rosario y de los versos tradicionales.
Como parte del rito, se llevó a cabo la búsqueda del Niño Jesús en la catedral, para luego llevarlo en procesión hacia el Palacio Arzobispal, entre cantos propios de la paradura. En este espacio se continuó con este evento, en un ambiente de recogimiento, fe y unión fraterna entre sacerdotes, religiosos y fieles. Al finalizar la celebración, Monseñor Elisandro Terán agradeció la presencia de todos los asistentes e hizo un llamado a cultivar, valorar y mantener viva esta hermosa tradición que forma parte de la identidad espiritual y cultural del pueblo andino. Asimismo informó que ya se encuentran en estudio y siguiendo los debidos procesos los pasos necesarios para que la paradura del Niño Jesús sea avalada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Religioso de Mérida y posteriormente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para finalizar, Infancia y Adolescencia Misionera celebró Joniam 2026. La pontificia obra de la infancia y adolescencia misionera, una de las 4 obras misionales pontificias de Venezuela, celebró el domingo 25 de enero la Jornada Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera en cada una de las iglesias locales del país, bajo el lema «Eres valioso para Dios y tu misión es iluminar». Las iglesias locales reunieron a más de 1,000 niños y adolescentes para celebrar la jornada diocesana. Entre otras iniciativas, en esta jornada nacional se encuentran obras de teatro, chispazos de amor y también procesiones con la imagen de María, Reina de las Misiones. El principal objetivo es promover en los niños, niñas y adolescentes una corriente de solidaridad con los niños más necesitados del mundo. De esta forma finalizamos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez, locución y edición José Gregorio Molina. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. De esta manera llegamos así al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a todas las radios Marías de nuestros países hermanos por compartirnos sus informaciones y testimonios que estamos seguros que fortalecen nuestra comunión y nuestra fe. Gracias también a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos semana a semana y ser parte de esta gran familia. Desde Radio María Perú les habló Juan José Villar. Los invitamos a permanecer en sintonía, confiando siempre en la intercesión de la Virgen María. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima edición. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.